buenas noches con todos. Vamos a continuar con el desarrollo de los diferentes temas del módulo 2. En esta oportunidad vamos a desarrollar el cuarto tema que está referido al reconocimiento y registro de las organizaciones comunales en la municipalidad de su jurisdicción. Para el desarrollo de este tema tenemos que preguntarnos qué es el reconocimiento y registro de la organización comunal, en qué consiste, ¿no? ¿Cómo se hace? Según el artículo 111, ¿no? del decreto legislativo 019-2017, que es el reglamento de la ley marco, nos habla de la autorización y registro de las organizaciones comunales. La organización comunal se registra ante la municipalidad distrital o provincial que tiene la responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, donde se ubica el centro poblado rural respectivo. Segundo, el registro de las organizaciones comunales se realiza en el libro de registro de organizaciones comunales, el mismo que debe estar legalizado. Quiere decir que las municipalidades deben de contar con este libro, ¿no? Yo sé que la mayoría tienen este libro. Esta legalización puede ser por notario público o puede ser por un juez de paz de la jurisdicción del distrito. Ambos tienen el mismo valor. Para la autorización y registro, las organizaciones comunales presentan cuáles son esos requisitos, ¿no? Copia simple del acta de constitución de la organización comunal y de elección del primer consejo directivo. Copia simple del acta de asamblea general que aprueba el estatuto. Copia simple del libro padrón de asociados, otros que establezca la normativa sectorial. Básicamente, este artículo del 111 de la 019 nos estaría hablando de tres requisitos fundamentales importantes, ¿no? Y otros, dice, pero como todos sabemos, algunas municipalidades han ido incorporando, ¿no? Y tengan presente, en la última parte dice, la municipalidad competente no puede exigir requisito adicional alguno para extender dicha constancia. Entonces, cuando tú encuentras dentro de los requisitos que te pide la municipalidad, por ejemplo, el croquis, o te piden todos los instrumentos de gestión, el POA, ¿no? El plan operativo de la JAS, te piden otros requisitos adicionales, ¿no? Los cuales no forman parte, según el artículo 111 del decreto supremo 019. Entonces hay que tener un poco de cuidado en ello. Yo creo que estos tres requisitos indispensables son muy importantes, y a esto hay que sumar los documentos de identificación de los miembros del Consejo Directivo electos, ¿no? Vamos a revisar un poco más a detalle más adelante en otro ítem. Cumplidas las formalidades, la municipalidad competente extiende a favor de la organización comunal la constancia de inscripción, reconocimiento y registro, documento con el cual se autoriza a la organización comunal a prestar los servicios y contiene, entre otros, la denominación de la organización comunal, el nombre de la organización comunal, básicamente es lo que dice el nombre, por eso es importante el nombre. Ya desde la anterior sesiones estoy repitiendo, es importante la denominación, el nombre de la organización comunal. Tiene que quedar claro ese nombre, es como una marca, ¿no? Es como el nombre de la empresa. No puede ser incierta, no puede estar una organización comunal sin un nombre, sin una denominación adecuada, ¿no? que le identifique. Entonces, en el ámbito de responsabilidad también tiene que estar bien especificado en esta constancia, el ámbito de responsabilidad, si es en un barrio, si es un centro poblado, un caserío, es un sector, un anexo, tiene que especificarse el ámbito de responsabilidad. Los servicios de saneamiento que presta también es importante, no solamente servicio de agua potable, y no habrá servicio de saneamiento en esa comunidad. No habrá otros servicios de los cuales podría hacerse cargo este prestador. Entonces hay que especificar todos los servicios, ¿no? De repente tienen alcantarillado, de repente tienen planta de tratamiento. Entonces, de acuerdo a la ley marco, tienen que incorporarse estos servicios como parte de la administración de la organización comunal. El nombre de los directivos definitivamente tiene que ir. El periodo de vigencia, ¿no? Los 2 años. Descripción del centro poblado rural donde se presta el servicio.
Hay que describir el centro poblado, ¿no? Ubicado, dónde está, en qué distrito, etcétera. Número de asociados, ¿cuántos asociados tiene? Obligaciones y responsabilidades, los más importantes, ¿no? Los más imprescindibles. Todo cambio que realice la organización comunal debe ser comunicado al municipio con fines de actualización de registro. En la parte 5 nos habla que la municipalidad envíe al ente rector dentro de 5 días, dentro de un plazo de 5 días, ese expediente, una copia fedatada de la constancia de inscripción, reconocimiento y registro bajo responsabilidad. Entonces, la municipalidad tiene que remitir al ente rector. ¿Quién es el ente rector? El Ministerio de Vivienda, el PNCR. Entonces, tenemos que remitir esta documentación. Y creo que ya en estos tiempos ya no es necesario hacer los oficios, etcétera, sino nos piden en el marco del programa de incentivos subirlo al aplicativo web, ¿no? Entonces, es importante ello, ¿no? Y que esté bien elaborada, que cumpla con todos los lineamientos que se está indicando, porque desde el momento que falta algo, ya está incorrecta, ¿no? Y cuando está incorrecta te dicen de que no tienes, ¿no? No se ha realizado. Entonces, todos los esfuerzos a veces quedan en vano. En un mismo centro poblado rural, está especificando muy claramente, ¿no? En el punto 6, en un mismo centro poblado rural no puede existir más de una organización comunal. Yo sí he visto que hay un centro poblado, que es uno solo, ni siquiera es un sector, un anexo, nada, es uno solo, pero por, no sé, divisionismo político, intereses, yo qué sé, se han dividido en dos, ¿no? Y ambos quieren tener la JAS. ¿No? ¿Por qué? Porque tienen dos reservorios. Entonces, dos reservorios, pero es un solo sistema, y por cada reservorio quieren hacer una JAS. ¿No? Por ejemplo, esto está muy mal. Se supone que la JAS tiene que ser uno solo para todo un sistema de agua. Incluso una sola JAS puede prestar y puede administrar, ¿no? 2, 3, 4, 5 sistemas. ¿Ya? Entonces, esa es la tendencia, eso es lo correcto. Pero no que por cada reservorio nos ponemos a conformar una JAS. Eso sí está totalmente equivocado, ¿no? A menos que ya pues los aspectos socioculturales, no sé, la riña, de repente hay una riña histórica, ¿no? Que viene de muchos años atrás y que no se puede conciliar, entonces ya en esos aspectos hay que buscar muy excepcionalmente, creo esa solución, pero particularmente yo no estaría de acuerdo de que por cada reservorio se tenga una JAS, sino por cada sistema se tiene que tener una JAS, y si es que este JAS puede hacerse cargo de más sistemas, mucho mejor. El ente rector, mediante resolución ministerial, aprueba, entre otras disposiciones, para el funcionamiento de las organizaciones comunales y el modelo de estatuto, ¿no? Entonces, esto ya se ha aprobado, ya lo hemos revisado en el anterior tema, cuál es ese estatuto, ese modelo de estatuto, de acuerdo a la 205-2010. En el artículo 5 también de la 205, justamente de la resolución ministerial 205-2010, indica estos aspectos del reconocimiento y el registro de la organización comunal. ¿Qué nos dice? La organización comunal, que es la junta administradora, deberá registrarse ante su municipalidad a cuya jurisdicción pertenece, debiendo para tal fin presentar los siguientes documentos. Acá sí tenemos 4 requisitos importantes. Los 3 que estaban en el reglamento de la ley marco, y lo último que yo les había ya adelantado, ¿no? Que es la copia simple de los documentos de identidad de los integrantes del consejo directivo y del fiscal, ¿no? Denominando de la organización comunal que se le denomine JAS o como se le denomine, ¿correcto? Entonces, acta de constitución de la organización comunal, de la aprobación del estatuto y conformación del comité electoral. Miren, acá está un poquito más actualizado, porque en la 205 propiamente, que es el documento que ustedes van a encontrar colgado en el Google, no está como tal, está más parecido al anterior. Pero acá ya se ha especificado tal como se ha ido trabajando en los anteriores temas. Por ejemplo, la constitución, los 7 pasos y la elección del consejo directivo de la JAS, ustedes saben que se hace en dos asambleas importantes. Entonces, en cada asamblea se firma una acta. Y en cada acta se aprueban diferentes cosas, ¿no? En el primer acta se aprueban 4 puntos importantes, en la segunda acta se aprueban 3 puntos importantes. Entonces, estas actas tienen que estar bien redactadas y tienen que ser los requisitos para la
para el registro y reconocimiento de la JAS. Entonces, la primera acta, ¿qué cosa aprueba? Constitución de la organización comunal, aprobación de los estatutos y conformación del comité electoral. ¿Correcto? Entonces, esos 3 puntos importantes aprobados en esa acta tienen que estar claramente identificados. Y la segunda acta es la acta de aprobación del padrón de asociados, el reglamento de elecciones y la elección propiamente del consejo directivo y del fiscal, con sus nombres, de quiénes son. Esas 2 actas, esas 2 copias de actas, más la copia simple del libro padrón de asociados, que ya lo tiene que desarrollar el consejo directivo, y la copia simple de sus documentos de identidad. Entonces, todos estos 4 requisitos, bien elaborados, sin muchos errores, tienen que ser llevados, o mejor dicho, nada de errores, tiene que ser presentado a la municipalidad con un oficio solicitando el registro y reconocimiento de la JAS. Entonces, en resumen, acá vamos a ver en resumen en este infograma, ¿no? ¿Qué es el reconocimiento y registro? Es un acto mediante el cual la municipalidad reconoce la constitución de la organización comunal a través de una resolución de alcaldía. Y esta resolución de alcaldía permite que el responsable de ATM registre en el libro de registro de organizaciones comunales y, ya registrado, emita, cuando tenga toda la conformidad, emita la constancia de inscripción, que es el punto 3, y le entregue al prestador del servicio como una evidencia de que tiene la personalidad jurídica y tiene ya los derechos para la prestación de los servicios de saneamiento. Ese es el registro y conocimiento. En resumen, pero esto tiene sus detalles. Ahorita vamos a entrar a los detalles. ¿Cuál es el procedimiento que debemos de seguir para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales en tu municipalidad o en cualquier otra municipalidad que tenga la competencia, ¿no? Que tiene sus prestadores, sus operadores rurales? Porque hay muchas municipalidades que no tienen. Por ejemplo, acá en Cusco tenemos la municipalidad de Huancha, que es netamente metropolitana, ni una sola JAS, ¿no? ¿Y quién presta el servicio en ahí? La EPS. Entonces, es imposible que pueda cumplir estas actividades o estas competencias, ¿ya? Por eso digo, en los gobiernos locales que tienen la competencia. El comité electoral y o consejo directivo de la organización comunal presenta el expediente ante la municipalidad de su jurisdicción. En el anterior tema decíamos, ¿no?, de que el comité electoral, si es que se tuvo antes de la elección, permite la elección, termina la elección, declara a los ganadores, inmediatamente prepara toda la documentación y presenta la solicitud a la municipalidad y ahí termina su trabajo del comité electoral. Pero, ¿qué pasa si no ha habido comité electoral o si el comité electoral se ha ido, digamos, sin desarrollar esa actividad, ¿no? Se ha desentendido ya. Entonces, el consejo directivo electo tendría que cumplir esa función de presentar ese expediente a la municipalidad, ¿correcto? Entonces, ¿a dónde se presenta? No lo van a llevar al alcalde, tampoco al ATM, sino a través de mesa de partes, ¿no? Con el sello y firma de mesa de partes, donde le van a colocar la fecha, la hora, el día en el que se está recepcionando ese documento. ¿Cuál es el contenido del expediente? ¿No? Acá están los 5 contenidos del expediente, ¿no? Los 5 documentos importantes que debe contener el expediente. Primero, la solicitud pidiendo el reconocimiento y registro de la organización comunal. Esta solicitud tiene que estar por duplicado, ¿no? Uno para el expediente y otro para el cargo, para que puedan sellar y puedas retornar a la comunidad con tu cargo firmado. Acta de la Asamblea General de la Constitución de la Organización Comunal, que es la primera acta que ya hemos detallado. La segunda acta, que es la aprobación del padrón, el reglamento y la elección. Y la copia simple del libro padrón de asociados y el DNI de todos los integrantes del Consejo Directivo de la JAS. Estos documentos en un folder Manila, en un engrampado, en una mica, no lo sé, tiene que estar adecuadamente guardado, resguardado y pueda presentarse para que no se pierda y se presente como un expediente para su trámite correspondiente, ¿no? Acá podemos ver el modelo de solicitud de reconocimiento de la organización comunal, ¿no?
el anexo 6. Entonces, acá en este modelo, por ejemplo, es un modelo que también se les va a pasar como parte del curso en formato Word, para que ustedes puedan adecuar a la realidad, al periodo de elección. Entonces acá se indica, ¿no? Solicita el registro de la organización comunal y del consejo directivo y el fiscal de la JAS, ¿no? Señor alcalde de la municipalidad tal, ¿no? En nombre del centro poblado rural de tal lugar, nos presentamos, hacemos conocimiento que en el periodo tal, hemos elegido al consejo directivo, al fiscal, etcétera, toda una justificación, y después de las elecciones se ha podido elegir a los siguientes personas como parte del consejo directivo. ¿Quiénes son? Presidente, tesorero, secretario, su nombre, su sexo y su DNI, igual el nombre del fiscal, ¿no? Y detallar qué cosas se está adjuntando, ¿no es cierto? Se está adjuntándose la copia simple del acta, del libro padrón, de los documentos, etcétera, todo se detalla, y finalmente solicitamos, ¿no? Que todo este proceso se pueda registrar y reconocer como tal, ¿no? Entonces, eso firma ahí el presidente del comité electoral, o en todo caso, si es que no es él, firma el presidente de la JAS vigente. El acta de aprobación del padrón de asociados y elección del consejo directivo y fiscal. Acá tenemos un modelo que también se lo vamos a dejar. También se los voy a adjuntar dentro de los documentos de lectura para que ustedes puedan revisarlo a detalle, como un modelo, como un ejemplo, ¿ya? Pero este modelo es de la elección de un consejo directivo sin comité electoral, ¿no? El paso más sencillo, pero igual es bastante larguito, ¿no? Las actas. Acá tiene el padrón de asociados, se ha aprobado la elección propiamente y han firmado las autoridades, etcétera, en orden, tal como se ha indicado en los pasos anteriores. Paso 2, ¿no? Del registro y reconocimiento. Cuando ya se ha presentado la documentación adecuadamente, en mesa de partes de la municipalidad nos debieron haber revisado. Eso, por ejemplo, dentro de la administración pública, todavía se tiene debilidad a ese nivel, ¿no? Las municipalidades, la mesa de partes, recibe lo que sea, con requisitos, sin requisitos, cualquier cosa te reciben. Entonces, en la administración pública, por ejemplo, de Chile, del país vecino, eso no pasa, porque los que atienden en mesa de partes están bien capacitados, son servidores públicos bien capacitados que tienen claramente definidas sus funciones, sus competencias, y una de sus funciones importantes del que trabaja en mesa de partes es revisar que el documento que está presentando cumpla con todos los requisitos y lineamientos. Y si no, ahí en mesa de partes te lo devuelven para que corrijas y no pierdas tiempo, un mes, 2 meses, hasta que dé la vuelta por toda la municipalidad y te hagan conocer de que te falta algo, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de eficiencia y eficacia en la administración pública que tenemos que ir mejorando, ¿no? Entonces, la mesa de partes va a derivar ¿a dónde? Acá, según el procedimiento vamos a decir, más común, dice, ¿no? Que deriva el expediente de reconocimiento directamente a la ATM. No sé en cuántas municipalidades pasa eso, ¿no? Pero que yo sepa, todos los documentos de mesa de partes suben a despacho, ya sea de la gerencia municipal o ya sea del propio alcalde, ¿no? Desde donde ya se van remitiendo, se van derivando a las diferentes áreas especializadas para que puedan seguir el procedimiento, ¿no? que compete. Entonces, pero revisando un poco la ley de procedimiento administrativo general, en realidad la mesa de partes ya debería de generar las hojas de trámite con nombre propio y derivar la documentación a la área más competente, ¿no? Hasta esa capacidad debería tener la mesa de partes. Pero bueno, entonces, dependiendo de la realidad, ya sea por vía alcalde, vía gerente o directamente a la ATM, con tal que este expediente va a llegar a las manos del responsable de ATM. Paso 3. Este responsable de ATM va a revisar toda la documentación, ¿no? Todo el expediente. Tiene que revisar que el acta coincida la fecha, la hora, haya consistencia, no haya incoherencias y que esté completo con todos los pasos, que esté aprobando todos los ítems correspondientes. Revisa las 2 actas, revisa el libro padrón de socios, la copia simple, y finalmente revisa los documentos de
las personas, revisa los nombres de las personas también, porque a veces hasta escribiendo el nombre de las personas nos equivocamos, entonces todo eso se revisa. Habiendo revisado todo ello, ¿no? Tiene este expediente puede ir por dos caminos. Cuando la documentación cumple todos los requisitos y está correctamente presentado, entonces, si la respuesta es sí, este documento es remitido con un informe de opinión favorable dirigido al alcalde, a fin de que el alcalde emita la resolución de reconocimiento, ¿no? Entonces, es importante ese informe favorable, ahorita vamos a detallar. ¿Y qué pasa si no cumple con los requisitos? Entonces, igualmente, se debería de elaborar el informe, igual. Pero no, ¿no? Acá nos dice, notifica al comité electoral y o consejo directivo de la organización comunal las observaciones. No sé si se hace una notificación simple o un oficio, yo no sé, la verdad. Entonces, en todo caso, de mí, mi perspectiva personal sería de que en ambos casos, ya sea positivo o negativo, se tenga que hacer un informe. Y en ese informe el ATM dirá, ¿cumple o no cumple? ¿Se le da opinión favorable o no se le da la opinión favorable? Eso debería decir en su informe. Y cualquiera que fuese el caso, si fuese con opinión favorable, pasaría a la alcaldía, y si fuese sin opinión favorable, de frente se remitiría y se le devolvería el expediente al Consejo Directivo de la JAS para que en plazo de 10 días hábiles pueda presentar la subsanación. Si culminado este plazo que se le ha dado a la JAS no presentara, no habría, digamos, respuesta de parte de la JAS, entonces se declara como que no ha ocurrido nada. Y si la JAS quiere insistir en su reconocimiento, tendría que volver a presentar nuevamente todo, ¿no? Y eso así se considera, ¿no? Dentro del procedimiento administrativo. Entonces, hablando del informe de opinión favorable, ¿no? Acá tenemos dos modelos. A ver, yo le he puesto ya en rojito incorrecto y correcto. Primero vamos a ver el incorrecto. Informe, la mayoría hace así, ¿eh? Y para mí está incorrecto, aunque de repente algunos digan lo contrario, ¿no? Informe número 1, guión 2020, responsable de ATM de la Municipalidad Distrital tal. Algunos ponen sus iniciales, etcétera, eso ya es forma. Dirigido a señor alcalde de la municipalidad, del señor responsable de ATM. Previo un cordial saludo, me dirijo a usted para informarle que el ATM viene realizando actividades de registro y reconocimiento de las organizaciones comunales en el ámbito de nuestro distrito. En ese sentido, la comunidad de Llusco ha presentado la solicitud de registro y reconocimiento de la JAS. Mi persona ha evaluado el expediente, ha verificado los requisitos y doy una opinión favorable para su reconocimiento mediante resolución de alcaldía. Y firma, ¿no es cierto? Una sola carita, ni siquiera llena la cara, creo, pero un informe de una sola cara. Eso es la mayoría de los ATMs. Yo he visitado cientos de ATMs, la mayoría hace así sus informes. De cualquier cosa. Señor alcalde, hemos realizado la actividad de cumplimiento de la meta, ¿no? Hemos cumplido la meta, la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3, presento para su conocimiento y firma, o sea, una carita, ni siquiera una cara. Ese tipo de informes, si bien es cierto, son lo más fácil, lo más sencillo, lo más práctico también, pero no es lo más adecuado. ¿Ya? Lo más adecuado, si es que han estado algunos conmigo en lo que es gestión municipal, en el curso de gestión municipal, ahí también les he explicado de que un informe, ¿no? Un informe adecuado, un informe de un servidor público, de un profesional, ¿ya? Que trabaja en este tema, tiene que tener ciertas características. Y esto lo estoy detallando en este modelo 2, que está con entre paréntesis que dice correcto. ¿Cómo debería ser? Ya, la parte inicial totalmente similar, sino que en la parte del cuerpo hay que detallar. Y dependiendo de la problemática, dependiendo del tema tratado, del tema informado, dependiendo del análisis, de la riqueza de información que pudiera tener el hecho, este informe podría tener entre 2 páginas como mínimo, 3, 4 o más páginas. Entonces, estos informes son conocidos como informes técnicos, que deberíamos de acostumbrarnos a trabajar, todos. Entonces, acá dice, ¿no? Previo un cordial saludo me dirijo a usted para informarle los actuados respecto al proceso de registro y reconocimiento de las organizaciones comunales prestadoras de servicios en el ámbito del distrito. 1. Antecedentes.
En esta parte de antecedentes se tiene que detallar todos los actuandos hasta la fecha que te está llegando a la mano. Entonces, ¿qué podrías poner, por ejemplo, en este tema de registro y reconocimiento? Uno, un primer ítem, una primera viñeta sería con fecha tal, ¿no? La municipalidad constituyó la JAS tal, ¿no? Ahí está en el acta, está. Con fecha tal se constituyó en una asamblea, etcétera. O de repente, mucho más antes, de repente la municipalidad ha aprobado la ordenanza que regula, ¿no? La constitución, la elección y el registro de reconocimiento de las JAS. Algunas municipalidades lo tienen, esa ordenanza. Entonces, desde ahí se tiene que detallar, ¿no? Entonces, se constituyó, con fecha tal se presentó el expediente a través de mesa de partes y con fecha tal se está revisando el expediente y se da el siguiente informe, algo así, ¿no? 2 viñetas puntuales de los antecedentes, de los actuados. 2, el marco legal. Es importante citar el marco legal. Algunos lo incluyen de frente dentro de lo que es antecedentes, ahí lo citan el marco legal, pero considero que debe tener su apartadito, ¿no? Entonces, en el marco legal hay que citar no todas las leyes, ¿no? Yo he visto un informe también de un responsable de ATM, todas las leyes, casi 2 caras lo había citado, no. Se tiene que citar las leyes que vas a utilizar, las leyes que vas a aplicar y que vas a analizar en este informe, de acuerdo al caso. En este caso es reconocimiento y registro, entonces, ¿qué debería citar? El artículo 111 del decreto supremo 019 de la ley marco, ¿no? El reglamento de la ley marco. Y también debería citar la 205. 2 normas. Y de repente, para darle riqueza, la ley 27972, ley orgánica de municipalidades. Listo, 3 normas importantes. Más que eso no hay. Y ahora, si tienes tu ordenanza, normas locales también, tu ordenanza, ¿no? Ordenanza de registro y reconocimiento de la JAS, aprobado con fecha tal, municipalidad tal. ¿Te dan cuenta? Entonces son 3 o 4 normas importantes que se cita ahí. Listo. 3 líneas o 4 líneas. 3, análisis de hechos. ¿Qué se hace en el análisis de hechos? En análisis de hechos se tiene que justamente ya describir la revisión, en este caso de lo que es registro y reconocimiento, describir la revisión de los documentos, ¿no? Hay que describir el suceso. Si haces un informe en el marco del Planefa, igualito, ¿no? Hay que describir los hechos, los hallazgos, todo el trabajo realizado. Ahí se describe, ¿no? Entonces, en este análisis de hechos se describe, ¿no? Habiendo revisado el expediente tal, se ha encontrado lo siguiente. Entonces, cada responsable de ATM sugiero que debería ser un pequeño cuadrito de checklist, ¿no? Si cumple o no cumple por cada requisito, con 4 cuadritos, ¿no? 1, acta, primera acta, 2, acta, segunda acta, 3, padrón de socios y 4, documentos de DNI. Cumple con checklist nomás. De repente en el DNI se han olvidado de uno de los miembros del consejo, entonces falta el DNI del, yo qué sé, del secretario. O en la acta, ¿no? El acta tiene tal error, o sea, ahí con sus observaciones. Entonces, eso mismo lo copias en este análisis de hechos. Entonces ahí se describe, ¿no? Es un poquito más amplio, es la parte más rica del informe, se describe, ¿no? Y finalmente puede cumplir todo o puede haber observaciones. Si cumple todo, en tus conclusiones dirás, conclusiones, ¿no? Habiendo revisado y habiendo verificado que todos los requisitos cumplen, se da la opinión favorable. Se da la opinión favorable para su registro y reconocimiento. ¿Entendido? Así, se da la opinión, ahí es donde se le da la opinión favorable. ¿Y qué pasa si no cumple? Entonces, ¿no? El documento, el expediente presenta observaciones. ¿Cuáles son las observaciones? Las observaciones están referidas en tal, detallados en el análisis de hechos. Listo. Eso se concluye. O tiene opinión favorable o se ha observado. Eso es lo que dice la conclusión de tu informe. Y la última que dice recomendaciones, simplemente recomienda, 2 cosas va a recomendar. Uno, recomienda que se tramite, que se proceda con el trámite de la aprobación con resolución, ¿no? Del reconocimiento con resolución de alcaldía. Listo, eso tiene que decir. Pero si es negativo, si tiene observaciones, entonces la recomendación ya no sería resolución, sino sería devuélvase a través de una notificación o con un oficio. Devuélvase a la JAS para que levante las observaciones. Listo, así de sencillo. Este tipo de informe tiene pues peso, ¿no? Es diferente. Uno revisa eso y se asusta y dice, no, pucha, que este ATM lo vamos a convertir en gerente municipal, van a decir, ¿no? Entonces, y finalmente firma
el responsable de ATM, ¿correcto? Paso 4. En el paso 4 se tiene que emitir la resolución. Entonces, si ha sido positivo, ¿no? Se pasa, se remite el informe de opinión favorable con la recomendación a la alcaldía y ahí se va a emitir la resolución. Hay que hacerle seguimiento, no es que también ya cumplí y sabe Dios en un año y nunca han emitido la resolución. No, hay que hacerle seguimiento, eso se llama incidencia, seguimiento del trámite respectivo, ¿no? Entonces, se emite la resolución de alcaldía reconociendo a la JAS. Para eso también hay un modelo, que también se los vamos a compartir. Paso 5. El responsable de ATM, ya cuando la resolución ha sido emitido, esta resolución van a notificar pues al ATM, ¿no? 2 copias, 1 copia, no lo sé cómo manejará cada municipalidad. Con tal que te va a llegar una resolución, aunque sea una copia te va a llegar, lo importante es que te va a llegar. Entonces, con esa resolución tú, ¿no?, registras, ¿no?, la organización comunal en tu libro de registro de organizaciones comunales. Ese libro también está ya desde varios años, se tiene muchos modelos, ¿no? Las ONGs también que han trabajado, CARE, SABA, Water for People, Agua Limpia, SER, Educación, Servicios Rurales Educativos, ¿no? No sé, otras ONGs que hay, ADRA, etcétera, todos han trabajado sus modelos, etcétera, entonces hay bastante riqueza en el tema de cuaderno de registro de organizaciones comunales. Paso 6. Después de haberse registrado, ya se elabora la constancia propiamente. Y en esta constancia se describen los nombres de los miembros del Consejo Directivo y del fiscal, y con ello se firma, ¿no?, la emisión de la constancia propiamente. Entonces, con esa constancia se le entrega, se le remite también con un oficio. Lo más correcto y lo más formal sería que se le remita con un oficio. Y otro acto, por ejemplo, que podría yo compartir como estrategia es de que podría ser un evento, una actividad importante, por ejemplo, el taller de JAS, ¿no?, de manera pública, cuando están ahí los 30 JAS, están ahí, y de los 30, 5 han presentado su reconocimiento, yo lo tengo listo ahí, sus constancias, sus resoluciones. Entonces, en acto público les entrego, ¿no? Acá la JAS se les reconoce su constancia, etcétera. Entonces, los demás JAS van a poder ver, observar, y también se van a motivar para tener esa formalidad y ese reconocimiento, ¿no? Aquí está, este es el modelo de resolución de alcaldía de reconocimiento, que también forma parte de los documentos que les vamos a compartir en este segundo módulo. Y el libro de registro de organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento, el cual, por ejemplo, es el modelo 2016, ahí le estoy colocando. Modelo 2016, esto se ha trabajado en el cumplimiento del programa de incentivos municipales, ¿no? Ahí está el libro número 1, con el nombre del distrito, provincia, departamento, año 2016, la legalización por notario público, es importante, acta de registro de organización comunal, ¿no? Ahí está. Acá dice acta con fecha tal, se le reconoce, registra al presidente, al fiscal y otros también para los cambios, ¿no? Acá dice características del sistema de agua, con qué tipo de sistema está prestando de servicio. Ahí van los detalles también de algunos aspectos técnicos de las características de ese sistema de agua el cual está administrando esta organización comunal, el sistema de alcantarillado, el sistema de saneamiento, VS, lo que fuese que se tendría en esa comunidad. Igual tiene varias hojas, porque acá dice, ¿no?, tipo de unidad básica de saneamiento, sigue siendo la parte técnica, hasta acá, ¿no?, responsable de ATM, presidente de la comunidad. Luego baja, en caso de renuncia o fallecimiento, ¿no?, o otra causal de vacancia de un consejo directivo, de un miembro, también se puede reincorporar, ¿no?, al nuevo. Ahí se colocan los datos. Y en el caso de renovación también hay varias hojas, ¿no? Para cada renovación se va adjuntando las hojas de renovación para detallar los datos de la JAS. Entonces, quiere decir que no todo el tiempo vamos a ir redactando una acta, otra acta, cada vez que la municipalidad, perdón, cada vez que la JAS presente su registro y reconocimiento, sino ya en el caso de las JAS que se han registrado y reconocido, los siguientes ya son actos de renovación del Consejo Directivo, ¿no? Eso también está totalmente claro acá en el modelo 2016. En el modelo 2018 es totalmente similar, solo que tiene algunas mejoras en cuestión de forma, ¿no? Entonces está en la carátula, en la legalización que debería ir acá,
luego la acta, ¿no? Con un poquito más de detalle, más ordenadito. Igualito viene acá el tema de familias, porque ojo, que cuando describimos la prestación de servicios de saneamiento de una organización comunal, hablamos en un primer momento del sistema de agua, luego hablamos del sistema de saneamiento y luego hablamos de los aspectos referidos a la educación sanitaria, ¿no? Entonces, para ello es importante, por ejemplo, tener conocimiento del número de socios, el número de familias, el número de el pago de la cuota familiar, etcétera. Muchos aspectos que de alguna manera ya te permiten llevar una secuencia, una información secuencial de cómo está esa organización comunal, ¿no? Entonces, cuando se trabaja ordenadamente, se tiene toda esa información. Y igualmente se tiene la parte de renuncias, ¿no? Para el reemplazo cuando renuncian, y también la renovación propiamente del consejo directivo y del fiscal. Muy bien, y la constancia, acá tenemos un modelo de constancias, ¿no? Igualmente tenemos el que está en el marco del programa de incentivos, y acá tenemos la constancia que está en formato Word, que también se los vamos a alcanzar para que ustedes puedan adecuar a